Bienvenidos a este su canal Vuelo Profético. Una vez más me encuentro aquí con cada uno de ustedes para poder compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a aquellas personas que son nuevas y también a aquellas personas que han escuchado los temas anteriores que he estado publicando acerca de la palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y bueno, antes de empezar, como siempre, quiero invitarles para que se suscriban al canal, activando la campanita que está abajo, para que le den like, también para que compartan con otros, para que puedan recibir este mensaje de la palabra de Dios. Así que también vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad en la cual puedo presentar un mensaje más de su palabra. Quiero orar en este momento para que usted pueda usarme con el poder de su Santo Espíritu para presentar su palabra. Bendiga a los amigos oyentes que escuchan este mensaje por primera vez, o tal vez sea el caso de aquellas personas que han escuchado los temas anteriores y van a escuchar también este. Sea de cualquier forma, Padre, que usted pueda bendecir a cada persona en diferentes partes de este mundo y que el mensaje de su palabra pueda impresionar su vida de forma muy especial. Me escondo detrás de la roca que es Cristo Jesús para que solamente Él sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. En un mundo que corre sin detenerse, Dios dejó desde el principio una cita semanal para encontrarse con su pueblo, el sábado. Ese es el tema doctrinal que estaremos estudiando en esta ocasión. El sábado es un día de adoración, de descanso, pero también de comunión con el Creador. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han olvidado este día por otro que Dios no santificó, sino que el hombre ha elegido. Este estudio revela, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, esta verdad eterna acerca del sábado, su fundamento en la creación, su perpetuidad, también su relación con la obra redentora de Cristo y también su vigencia profética en el tiempo del fin, o sea, en nuestros días. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con relación a este tema. Voy a empezar con la primera pregunta, que es una pregunta clave que debemos hacer para poder empezar a estudiar este tema. ¿Cuál es el origen del sábado? Muchas personas piensan que el sábado viene de los judíos, dado que Dios, cuando le dio los 10 mandamientos en el Sinaí a su pueblo, dentro de los mandamientos se menciona el mandamiento del sábado. Pero vamos a ver que cuando Dios le da la ley a Israel, Dios se la da a ellos, pero el mandamiento del sábado, al igual que la ley de Dios, porque si no han visto el tema anterior, les invito para que puedan verlo, porque allí puedo demostrar con la palabra de Dios de que la ley de Dios existía antes de que Dios se la dijera al pueblo de Israel en el libro de Éxodo en el capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Entonces eso quiere decir que el sábado también existe antes de que Dios diera los 10 mandamientos, porque el sábado forma parte de la ley de Dios. Pero cuando nosotros hablamos del origen del sábado, debemos verlo también desde el punto de vista cuando Dios creó la tierra en el principio. Voy a leer con ustedes en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 2 al 3. Voy a leer del versículo 1 para que podamos ver el contexto, porque aquí se nos dice que el origen del sábado no es de los judíos, sino que es de la creación. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y el libro de Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 11, nos dice la Biblia: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces vemos aquí que el sábado no viene de los judíos, el sábado se remonta desde el momento de la creación, cuando Dios crea los cielos y la tierra en 6 días. Entonces Dios reposa en el séptimo día y el sábado viene siendo esa institución, porque el texto nos dice que Dios bendijo y santificó el sábado, el séptimo día. Lo hizo especial, lo hizo una institución para la humanidad, porque en el sexto día Dios había creado al hombre. Entonces, cuando Dios hace el sábado en el séptimo día, es como si Dios le estuviese entregando a la humanidad el sábado.
porque de hecho cuando leemos en Génesis en el capítulo 1, en el versículo 31, la palabra de Dios nos dice lo siguiente allí. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando dice tarde, es porque era el fin de ese día, y la mañana, el comienzo del otro día, o sea, del séptimo día, porque la tarde, aquí se refiere a la tarde del sexto día, y la mañana, la del comienzo del otro día, porque los días son de tarde y mañana. Entonces se refiere al séptimo día. Entonces es interesante, lo que me llama la atención es que en ese momento Dios vio todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. O sea, Dios estaba teniendo una relación con sus hijos, porque en el sexto día Dios creó a Adán y a Eva, y estaba viendo todo lo que había creado, y dentro de todo lo que él había hecho estaban Adán y Eva. Entonces el sábado es un día en el cual Dios quiere tener una relación con su creación, con sus hijos, con los seres humanos. El sábado es importante por eso. También el sábado fue santificado, o sea, fue apartado. A diferencia de los demás días de la semana, el sábado es especial por eso, porque es el único día que Dios santificó y que Dios bendijo también, como ya les leí en el texto bíblico. Ahora, la palabra que se utiliza para sábado en el hebreo es la siguiente, es la palabra Shabbat, que significa eso mismo, sábado, pero también significa cesar o descansar o detenerse. Cuando Dios reposó en el sábado no es porque Él estaba cansado, sino porque Él se había detenido, Él había cesado, Él había terminado su obra de creación durante los 6 días y entonces en el séptimo día lo eligió para terminar lo que Él había hecho. Entonces también la palabra hebrea que se utiliza para reposar es la siguiente, Shabbat, se pronuncia de la misma manera y significa cesar, detenerse o descansar. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente pregunta, luego de haber visto que el origen del sábado se remonta a la creación y no viene de los judíos, sino que es a la creación y en el principio no habían judíos, sino que solamente estaban Adán y Eva. O sea que el sábado fue hecho para toda la humanidad. Ahora, ¿qué lugar ocupa el sábado en la ley de Dios? Ya les hablé un poco acerca de la ley de Dios y de que el sábado está en la ley de Dios, pero no les he dicho qué lugar ocupa el sábado en los 10 mandamientos. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, nos vamos a dar cuenta de que el sábado ocupa el cuarto lugar en la ley de Dios, porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas. Y el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, el cuarto mandamiento es el lugar que ocupa el sábado en la ley de Dios, porque dice Éxodo 20, versículo 8 hasta el 11, lo siguiente. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces podemos ver aquí que Dios dice también acuérdate del sábado. O sea, no solamente que se acordaran del mandamiento que Él les estaba dando en ese momento, porque luego más adelante dice que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y el mar, el texto que les leí anteriormente, y dice que en ese contexto de la creación Dios reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo ese día, el sábado, y lo santificó. Entonces, Dios quiere que nos acordemos del sábado porque en el séptimo día fue cuando Dios había terminado la creación. Entonces, el sábado nos recuerda al Creador, nos recuerda a Dios como nuestro Creador. El sábado nos lleva a nuestros orígenes porque nos lleva al Creador. Muy bien. Ahora, ¿es el sábado un mandamiento temporal o perpetuo? Porque muchas personas dicen y predican que el sábado fue clavado en la cruz o que ya no está vigente después de la resurrección de Cristo. Pero yo no me voy a basar en lo que las personas dicen, yo me voy a basar en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de si el sábado es temporal o perpetuo. El libro de Hechos en el capítulo 31, en el versículo 16 hasta el 17, nos da esta respuesta para esta pregunta. Dice la Biblia, guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo.
Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Aquí se nos dice que el sábado es un pacto perpetuo y que para siempre será una señal entre él y los hijos de Israel, o sea, su pueblo. Entonces podemos ver aquí que el sábado es eterno, porque el sábado dice que es para siempre y es perpetuo. El sábado entonces no es temporal, sino que es eterno, es perpetuo, es para siempre. Y otro texto más que respalda esto, lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 22 hasta el 23, dice la palabra de Dios: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Aquí podemos ver que Dios, cuando recree la tierra de nuevo, los cielos nuevos y la tierra nueva, vendrán todos a adorar cada sábado delante del Señor. Y un detalle importante: gracias al sábado podemos saber por este texto que dice que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, y que entonces vamos a adorarle cada sábado. Eso quiere decir que si Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva y lo vamos a estar adorando cada sábado, quiere decir que Dios va a recrear la tierra otra vez en un plazo de 6 días. Y en el séptimo día, como dice el texto, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ahora, ¿qué ejemplo nos dio Cristo respecto al sábado? Esta es una pregunta muy importante, porque muchas personas creen que Cristo no guardó el sábado, porque Cristo sanó, porque Cristo hizo ciertas cosas en sábado, y los judíos, los fariseos de su tiempo, le decían que él quebrantaba el sábado. Pero vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a demostrarlo con la palabra de Dios. Primero, tenemos que saber qué es lo que no se debe de hacer en el sábado, para nosotros entonces saber qué es lo que debemos de hacer en el sábado, basado en el ejemplo de Jesús, para que veamos su ejemplo con relación al sábado. Voy a leer con ustedes en el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 13, y dice así: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahora vamos a comparar esto que nos dice acerca de lo que no se debe de hacer en el sábado con lo que Cristo hizo, para ver si Cristo realmente guardó el sábado. Bueno, vamos a ver con la palabra de Dios que Jesús guardó el sábado, porque Jesús no buscó su propia voluntad, como nos decía el texto de Isaías, que el sábado es llamado el día santo del Señor, glorioso de Jehová. El sábado es el día del Señor. Y entonces dice que no debemos de hacer, no debemos buscar nuestra voluntad. Entonces vamos a ver cómo esto se cumple en Cristo. Cristo no buscó su voluntad en el día sábado. Juan capítulo 5, versículo 30, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y algo interesante, en el capítulo 5, Jesús sana a una persona que estaba paralítico en Bethesda, y también él está hablando, y lo hace en un sábado. Y en un sábado él dijo esto también, lo que se encuentra en el versículo 30 del capítulo 5 de Juan, lo que leeré a continuación: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces aquí podemos ver que era un sábado. Jesús había sanado a un paralítico y estaba también hablando, y él entonces dice en el versículo 30, en ese sábado, que él vino no para buscar su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Entonces ya con este solo texto bíblico ya nos podemos dar cuenta de que Jesús guardó el sábado, porque él no buscó su voluntad, como decía el texto que les leí de Isaías. Él buscó la voluntad de su Padre. Pero vamos a ver más evidencias. Vamos a ver que Jesús tampoco anduvo en sus caminos, como decía el texto de Isaías. Salmo 68, 24. Tenemos que saber cuál es el camino de Dios, para saber entonces si Jesús anduvo en ese camino y por lo tanto no anduvo en sus propios caminos, como decía el texto de Isaías. Salmos capítulo 68, versículo 24. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: ¿vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario? Aquí vemos que el camino de Dios está en el santuario, y en el sábado no podemos andar en nuestros caminos. Entonces, eso quiere decir que tenemos que andar en el camino de Dios, que está en el santuario. El santuario también se puede entender como el templo, el lugar donde Dios habita. Vamos a ver si Jesús
estaba en el santuario, en el templo, anduvo en ese lugar. Marcos capítulo 11, versículo 11, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entonces vemos que sí, Jesús cuando anduvo en la tierra, no anduvo en sus propios caminos, sino porque él fue al templo. Entonces, Jesús no anduvo en sus propios caminos, él anduvo en el camino de Dios que está en el santuario, en el templo. Entonces podemos ver que Jesús realmente guardó el sábado. Vamos a ver más evidencias. Vamos a ver que Jesús no habló sus propias palabras tampoco en el día sábado, como nos decía también el texto de Isaías, que no podemos hablar nuestras propias palabras en ese día. Juan capítulo 14, versículo 9 al 10, nos lo dice, Jesús no habló sus propias palabras. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Entonces, podemos ver aquí que Jesús no habló sus propias palabras, Él habló las palabras de su Padre. Él lo dice en un contexto cuando Él estuvo en esta tierra durante toda su vida terrenal. Entonces Jesús, por lo tanto, guardó el sábado, porque aún en el sábado, Él no habló sus propias palabras, sino que Él habló las palabras de su Padre. Vamos a ver ahora en Lucas, en el capítulo 14, o mejor dicho, en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Dice Lucas 4, versículo 16 al 19. Voy a leer este texto porque sé que muchas personas pueden decir, pero Jesús hizo milagros en el sábado, Jesús sanó, Jesús libertó a las personas que estaban endemoniadas. Vamos a ver que todo eso estaba en consonancia con el sábado, porque Jesús no hizo su voluntad, Él hizo la voluntad de su Padre. Todo lo que Él hizo estaba en perfecta armonía con la ley de Dios, con lo que Dios demandaba que se debiera hacer en el sábado. Voy a leer con ustedes en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo, desde el versículo 14 voy a leer para que veamos el contexto, hasta el versículo 19. Y dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos aquí que Jesús, lo que ya les mencioné, cuando el texto dice que lo que Jesús leyó, que estaba en el libro del profeta Isaías, que es un libro del Antiguo Testamento, y ese texto decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar, para libertar a los cautivos, para predicar. Entonces vemos que todo esto estaba en la palabra de Dios, esto era la voluntad de Dios, y Jesús lo hizo en el sábado. Era un sábado cuando Jesús leyó esto, y también lo podemos ver a lo largo de su ministerio en la tierra. Entonces, todo esto estaba en perfecta armonía, como ya vimos, con la palabra de Dios, con lo que se debe hacer en el día sábado, porque Él no estaba haciendo su voluntad al hacer esto. Él estaba haciendo lo que su Padre, lo que el Señor le había mandado hacer. Muy bien, ahora vamos a ver lo que dice Juan capítulo 15, versículo 10. Juan capítulo 15, versículo 10 nos dice de la siguiente manera. Estas son palabras de Jesús también. Él dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo aquí nos asegura que Él ha guardado los mandamientos de su Padre, y como ya vimos anteriormente, dentro de los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, si aquí Cristo dice que guardemos, que Él ha guardado los mandamientos de su Padre, eso quiere decir que Él también ha guardado el sábado. También nos invita, Él también dice, si guardáis mis mandamientos, o sea que nosotros también tenemos que guardar el sábado, porque forma parte de los 10 mandamientos. Muy bien, ahora vamos a ver que Jesús, vimos que en la creación Dios reposó de los 6 días en los cuales él estuvo creando en la tierra, estuvo creando la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay en la tierra. Vamos a ver que el sábado después
cuando Cristo murió en la cruz el viernes, en el sábado Cristo estuvo descansando en la tumba de la obra de la redención, porque Él había muerto en la cruz para salvarnos, para redimirnos. Entonces, es muy interesante porque el sábado entonces no nos recuerda a Dios solamente como nuestro creador, sino que también nos recuerda a Dios como nuestro redentor o nuestro salvador. Vamos a ver que Jesús estuvo en la tumba en el sábado y estuvo descansando. Voy a leerles dos textos. El primero, en Lucas, en el capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 54 hasta el 56 dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Un punto importante, aquí dice que era día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Eso quiere decir que era viernes, porque el día anterior al sábado es el viernes. Entonces, el día previo al sábado, que es el viernes, tenemos que prepararnos para que podamos entonces entrar en el sábado. Dice el verso 55, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Esto confirma también lo que ya lo que les voy a mencionar ahora, y es el hecho de que después de la muerte de Cristo, el sábado entonces sigue vigente, porque vemos cómo las mujeres que habían seguido a Jesús reposaron conforme al mandamiento en ese sábado cuando Cristo ya había muerto en la cruz. O sea que el sábado seguía vigente después de la muerte de Cristo. Porque aquí nos dice que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento, que ya lo hemos visto en la ley de Dios. Ahora, voy a leerles el texto que confirma, porque vemos que Jesús fue puesto en el sepulcro en el sábado, pero voy a leerles ahora el texto que dice que en ese sábado que Jesús estuvo en la tumba, Él estuvo descansando. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, desde el versículo 22 hasta el 27, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades aquí también se puede traducir como el sepulcro. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí nos dice que la carne de Cristo, o sea, Cristo descansó en el sábado, porque aquí también se está citando lo que David dice de él en el Antiguo Testamento. Estas son palabras de Dios. Entonces vemos aquí cómo Jesús descansó en el sábado, conforme al mandamiento, en el sepulcro. Entonces Jesús guardó el sábado. Entonces el sábado nos recuerda, como ya dije, a Dios como nuestro Redentor y Salvador, al igual que también nos recuerda a Él como nuestro Creador. En la obra de los 6 días de creación y en el séptimo Dios descansa, en el sábado. Ahora, vamos a ver algo más. Voy a leer con ustedes en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. Habiendo visto el ejemplo de Cristo, nosotros tenemos que hacer algo con ese ejemplo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso quiere decir que hemos visto ya el ejemplo de Cristo, cómo Cristo guardó el sábado. Él no anduvo en sus propios caminos, no habló sus propias palabras, tampoco hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad de su Padre, anduvo en el camino de Dios, estuvo haciendo lo que debe de hacerse en el sábado. Entonces nosotros también tenemos que seguir su ejemplo, como ya hemos visto, porque el texto dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces lo que Cristo hizo en el sábado, como ya vimos, que es lo que debe de hacerse en el sábado, es lo que nosotros también tenemos que hacer. Ahora, ¿cuándo comienza y termina el sábado? Les di una pequeña reseña al principio, pero voy a volver allá para volver a explicar esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, nos dice lo siguiente, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Voy a leer otro texto más, que es complementario con este texto, en Levítico, en el capítulo 23,
versículo 32, dice la palabra de Dios: Día de descanso será para vosotros, y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. En la Biblia los días comienzan de tarde a mañana, de tarde, y esa misma tarde entonces comienza o es la mañana del día siguiente. En este caso del sábado, porque vimos en el texto que les leí en Génesis que fue la tarde y la mañana, o sea, fue en esa misma tarde, la mañana o el comienzo del día siguiente, que es el séptimo día. Entonces también el libro de Levítico nos dice que de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso, vuestro descanso. O sea, apoya la misma idea que les he mencionado, de que de tarde a tarde termina un día y comienza otro día. O sea, es la mañana o el comienzo del otro día. Entonces, ese es el comienzo y ese es el comienzo del sábado y también eso se aplica para los demás días de la semana, pero en este caso estamos estudiando el sábado. Entonces, cuando es el sábado y es la puesta de sol del sábado, en esa tarde termina el sábado y entonces comienza el otro día, la mañana del otro día, que es el domingo. Ahora, algo interesante, la palabra que utiliza para tarde en el hebreo, esa palabra significa caída de la tarde o puesta de sol. O sea, de puesta a puesta de sol es que tenemos que guardar el sábado cuando el sol se oculta. Comienza el sábado y termina el viernes. Y entonces cuando es sábado y es la puesta de sol esa tarde, entonces es el fin del sábado y el comienzo del domingo, el primer día de la semana, porque el sábado es el séptimo día. Muy bien, ahora vamos a ver más de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Guardaron el sábado los apóstoles después de la resurrección de Cristo? Es una pregunta muy importante porque ya hemos visto que después de la muerte de Cristo se seguía guardando el sábado. Pero después de la resurrección se seguía guardando el sábado por parte de los apóstoles que siguieron a Cristo. Vamos a ver que sí. El primer texto que les voy a leer se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 17, del versículo 2 hasta el 3. Hechos capítulo 17, versículo 2 hasta el 3. ¿Cuál es el versículo 1 para que veamos el contexto? Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, dice el verso 3, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Entonces vemos que Pablo acostumbraba los sábados ir a la sinagoga y entonces leer, discutir con ellos, con los judíos, acerca de las escrituras. Entonces aquí podemos ver que los apóstoles mantenían la misma costumbre que Cristo tenía de los sábados, también ir a la sinagoga, a la iglesia, que podemos entender para nuestro tiempo que era, y poder entonces hablar de la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. El sábado es para eso también, para predicar la palabra de Dios. O sea que los apóstoles seguían guardando el sábado después de la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver más textos. En Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 20, vamos a ver algo en ese pasaje. Dice Mateo 24, versículo 15 en adelante lo siguiente. Estas son palabras de Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Los discípulos tenían que orar después de la resurrección de Cristo para que cuando sucediera esa abominación desoladora, su vida no fuera en invierno ni en sábado, porque la abominación desoladora fue cuando Roma invadió o destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y el templo también fue destruido, y solamente aquellos que estuvieron atentos a la señal de Cristo, cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos y se dieron cuenta de que su destrucción era inminente, se acordaron de estas palabras y salieron. O sea, pero ellos tenían que orar después de la resurrección de Cristo para que su vida no fuera en invierno ni en sábado. O sea que después de la resurrección de Cristo los apóstoles siguieron guardando el sábado.
Otra evidencia más que tenemos, que voy a presentarles, se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 10. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y dice el verso 10: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La pregunta clave que debemos hacernos: ¿cuál es el día del Señor? Debemos tener en cuenta que Juan era judío, así que para Juan el día del Señor, según vimos en Isaías 58:13, el día del Señor, el día que Dios llama como suyo, como su día santo, es el sábado. Entonces aquí Juan en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos está diciendo que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, el sábado sigue llamándose día del Señor, porque en toda la Biblia no hay ninguna referencia que diga que el día del Señor es otro. El día del Señor en la Biblia siempre es el sábado, en toda la Biblia. Entonces vemos cómo desde Génesis hasta Apocalipsis el sábado permanece, el sábado es el día del Señor. Muy bien, ahora vamos a ver algo más. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ya hemos visto entonces que el sábado, después de la muerte de Cristo, sigue vigente, porque siguieron guardando los mandamientos, los apóstoles, siguieron guardando el sábado. Entonces, ¿quién entonces fue el que tuvo la idea de cambiar la ley de Dios, de cambiar el sábado por otro día que Dios nos santificó? Porque le dije al principio en la introducción que los seres humanos han sustituido el sábado, tal vez sea por ignorancia que lo han hecho, o tal vez sea porque saben que el sábado es el día del Señor, pero lo han hecho porque los seres humanos arrastramos el pecado y por lo tanto nosotros tenemos una tendencia natural a nosotros no obedecer a Dios, no obedecer sus mandamientos. Pero vamos a ver que el poder que intentó cambiar el sábado por otro día que Dios no santificó fue la Roma imperial. El emperador Constantino decidió cambiar el sábado por el venerable día del sol, que era conocido como el domingo. El domingo, entonces eso se trasladó luego a la Roma papal, la Iglesia Católica. Y claro, aquí no estamos hablando mal de nadie, solamente estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la historia, que así se produjo el cambio. Entonces, de hecho, en Daniel capítulo 7, versículo 25, nos dice que ese poder, la Iglesia Católica, representada como ese cuerno pequeño, trató de cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos lo dice. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25 lo siguiente. Del versículo 24 voy a leer, dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará 3 reyes. Y dice el 25: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles tiempos y cuál ley cambió este poder llamado cuerno? El cuerno pequeño en el contexto del capítulo 7 es llamado. Entonces, ¿qué cambio hizo al decir que cambió los tiempos y la ley? Bueno, sabemos que el tiempo al que hace referencia, porque el sábado es el día del Señor, entonces ese fue el tiempo que se cambió. Y aquí dice que la ley también se intentó cambiar o se pensó cambiar. Y sabemos que el sábado está dentro de la ley de Dios. Entonces, este poder intentó hacer eso. Y bueno, voy a mencionarle algunas referencias históricas, algunas evidencias que dan respaldo a lo que les he estado diciendo de que este poder, el cuerno pequeño, en este caso la Iglesia Católica, fue la que, primero la Roma imperial, como les dije, luego la Iglesia Católica, siguió ese camino de cambiar el sábado por el domingo, guardar un día que Dios nos santificó. Voy a leerles algunas evidencias. En la Enciclopedia Católica, en el volumen 4, página 153, nos dice de lo siguiente: la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por su propia autoridad. Y otra evidencia más, conversión de Roma al cristianismo por Theodor Mommsen, dice lo siguiente: el domingo fue adoptado como día de adoración no por mandato divino, sino por tradición eclesiástica. Pero la pregunta sería la siguiente: ¿quién les dio la autoridad a ellos para cambiar lo que Dios no ha cambiado? Porque ya hemos visto que el sábado es eterno, el sábado no ha cambiado, desde Génesis hasta Apocalipsis, el sábado permanece como un memorial de la obra creadora y redentora de Dios. Entonces,
porque han cambiado. Ellos mismos reconocen que lo han cambiado, no por mandato divino, sino por la autoridad que ellos se han dado. Claro, es cierto que Cristo le dio autoridad a la iglesia, pero no le dio la autoridad para cambiar su ley, no le dio la autoridad para cambiar el sábado, porque vemos que en toda la Biblia el sábado es eterno, el sábado permanece. Entonces, Dios no le dio a la iglesia esa autoridad para cambiar sus mandamientos. Si lo hubiera dicho, entonces no les estaría presentando este tema. Pero la Biblia, por lo que ya hemos visto, en ninguna parte nos dice que ese cambio Dios lo ha permitido para que la iglesia lo realice. Solamente Dios es el que pone y el que quita, pero en este caso Dios no ha quitado. Entonces, esto es mandamiento de hombre. Cristo en una ocasión le dijo a los judíos que ellos en vano le honraban porque enseñaban como doctrina mandamientos de hombres, porque dejaban a un lado el mandamiento de Dios. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tenemos que decidir si vamos a obedecer a Dios o a los hombres. Si obedecemos a Dios, entonces debemos de guardar el sábado. Si obedecemos a los hombres, sus tradiciones, entonces vamos ineludiblemente a guardar el domingo. Un día que, como ya hemos visto, Dios nos ha santificado. Ahora, yo les dije que el domingo era conocido como el venerable día del sol. Era adorado por los paganos. En la Biblia, Dios prohíbe la adoración al sol. Voy a leerles lo que dice Deuteronomio capítulo 17, del versículo 2 hasta el 3, lo que dice. Cuando se haya entre los tuyos en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te sea dado aviso, entonces investiga muy bien si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces vemos aquí que Dios es muy enfático. Dios no quiere que nos inclinemos ante el sol, o sea, que lo adoremos. Eso es abominación. Eso es quebrantar el pacto, la ley de Dios. Entonces ya hemos visto que el domingo no tiene ninguna validez en la palabra de Dios para decir que es el día del Señor, porque el que guarda el domingo está adorando al sol. Porque de hecho la palabra domingo en inglés es Sunday, que significa eso mismo, domingo, pero son significa sol y day, día. O sea que el domingo también se puede traducir como día del sol. Entonces no es el día del Señor, es el día del sol, un día que era adorado por los paganos, y como ya hemos visto, Dios prohíbe esta adoración. Ahora, vamos a ver la última pregunta. ¿Qué importancia tiene el sábado en el tiempo del fin? Vamos a ver que el sábado tiene una importancia muy grande en el tiempo del fin. Vamos a ver que el sábado va a ser lo que va a distinguir a los que sirven a Dios de entre los que no le sirven. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, voy a ir para allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 9 hasta el versículo 13, nos dice la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y nos dice lo último que va a pasar en la historia. Entonces esto es para el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 13, dice la palabra de Dios. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces vemos aquí que se menciona el mensaje del tercer ángel y se nos dice que los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente y en su mano. Eso quiere decir que si adoran a la bestia y reciben su marca en su frente y en su mano, si adoran a la bestia y reciben esto, que lo otro que ya mencioné, que reciben la marca en su frente y en su mano, quiere decir que guardan el domingo. Por lo que ya hemos visto que adorar el domingo es lo opuesto a guardar el sábado. Entonces también se nos dice que los que adoran a la bestia no tienen reposo, o sea, no guardan el día correcto, el día de descanso correcto.
Porque el día de descanso correcto sabemos que es el sábado, porque luego nos dice el verso 12 que aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y sabemos que dentro de los mandamientos de Dios está el sábado. Entonces también se nos dice que los que mueren en el Señor van a descansar de sus trabajos. Y yo les hago esta pregunta: ¿cuál es el día para nosotros descansar de nuestros trabajos bíblicamente? Bueno, ya vimos que Éxodo 20 nos dice, versículo 9 en adelante nos dice: 6 días trabajarás, serás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Y se nos dice que el séptimo día es el sábado, en el cual Dios descansó. Entonces aquí se nos dice que los que mueren en el Señor van a descansar de sus trabajos, o sea, van a entrar en el sábado del Señor. Entonces vemos que el sábado distingue a los que guardan el domingo, los que reciben la marca de la bestia. Entonces, esto va a ser lo que va a distinguir al verdadero pueblo de Dios de los que no le sirven. Y entonces, esto es importante porque sea que estemos de un lado o del otro, eso va a involucrar, de alguna manera, involucra nuestra salvación. Entonces tenemos que decidir, tenemos que optar por guardar los mandamientos de Dios y guardar el sábado, por la importancia que ya vemos que tiene para el tiempo del fin. Ahora vamos a la conclusión, luego de haber visto todo esto que hemos visto. La conclusión a la que llegamos es la siguiente: el sábado es el vínculo eterno entre Dios y su creación, el sello de su ley y la señal de su pueblo fiel. Desde el Edén hasta la eternidad ha sido un día de bendición, adoración y comunión, como ya hemos visto. Hoy el llamado de Dios resuena con poder. Jesús dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar el sábado no es legalismo, sino amor en acción, un testimonio de fidelidad al Creador y Redentor. En el conflicto final, esta verdad distinguirá a los verdaderos adoradores de aquellos que siguen tradiciones humanas. La Biblia nos dice en Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos o que lavan sus ropas, dicen otras versiones, para que tengan derecho al árbol de la vida. Entonces, por la gracia de Dios, hoy tenemos que tomar una decisión. Debemos aceptar el sábado como el día de reposo de Dios y guardarlo conforme al mandamiento. Bueno, luego de haber visto esto, me gustaría orar contigo en este momento. Si este mensaje ha sido de gran impresión para ti en un sentido espiritual, entonces espero que así sea y que el Señor pueda ayudarnos a ti y a mí a que podamos hacer las reformas que tenemos que hacer para guardar el sábado, como Dios lo ha mandado a través de su palabra, desde la creación hasta el Apocalipsis, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, en el tiempo del fin. Entonces, me gustaría orar contigo si tú quieres desde ya guardar el sábado, y si no, también quiero guardar contigo para que el Señor pueda ayudarte a poder hacer los cambios de lugar, para que de esa manera cuando Él venga podamos estar con Él y entrar en su reposo, porque Él, como les leí en el libro de Apocalipsis, Dios quiere que podamos tener descanso de nuestros trabajos, y eso solamente lo vamos a tener cuando Cristo venga. Entonces vamos a orar en este momento por eso. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, pedirle que nos ayude a poder aplicarla a nuestra vida, a poder guardar el sábado conforme a sus mandamientos, a trabajar los 6 días y el séptimo, santificarlo, apartarlo, así como usted lo apartó, para que podamos tener un encuentro con usted, para que podamos tener una relación más cercana con usted. Bendiga a los amigos oyentes para que esta verdad pueda llevarles a ponerla en práctica en sus vidas y compartirla también con otras personas para que también puedan ser bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Este es un episodio más de Vuelo Profético. Les espero hasta la próxima. Bye bye.